tal como fue la palabra rectora de todo este encuentro, firmes y estables. Y bueno, si alguien se duerme un poco, háganmelo saber para hablar más despacito y no despertarlo. Muy bien. Estamos en un tiempo extraordinario. Creemos que cada vez que tenemos la oportunidad de vivir estos encuentros son tiempos de avance, son tiempos extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque tenemos la posibilidad de compartir juntos una palabra en la que vamos trabajando y juntos vamos completando. Fue extraordinario ayer el tiempo de preguntas y respuestas, porque en ese tiempo pudimos conocer inquietudes, pudimos interactuar y también tener una lectura real de cómo poder colaborar con ustedes en el avance. Si quieres cambiar. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí, de poder participar, y rogamos al Señor que Él nos dé en su gracia el poder aportar y colaborar con ustedes en el crecimiento. ¿Amén? Muy bien. ¿Amén? Ahí está. Ahí hay un par despiertos todavía. Hay esperanza. ¿Comieron bien? Bueno. Tengo una envidia y no santa, porque la envidia no puede ser santa. O es envidia o es santa. No, las dos cosas juntas no van. Nosotros no hemos podido comer, pero fue mejor así porque estamos concentrados en lo que el Señor nos va a dar hoy como alimento. De hecho, el tema que se me ha sido asignado para compartir en esta tarde es el alimento que servimos. Ese es el tema que me ha sido asignado. Pero quisiera, si ustedes me permiten, me dan la posibilidad de poder terminar con lo que estábamos trabajando esta mañana, que tiene que ver con los temblores, con los terremotos que el Señor nos está proponiendo y el propósito que tuvieron los terremotos en las Escrituras. El propósito de los temblores en la Escritura es simplemente como para cerrar el tema, quisiera mencionar algunos de los temblores que tuvieron un marcado propósito. Uno lo leímos esta mañana, que está en Hebreos, para remover aquello que es movible, remover lo movible y poner lo que es inconmovible, lo que es inamovible, lo que es eterno. Ese es el propósito de lo que Dios quiere hacer cuando hay un sacudir, cuando hay un temblor, un terremoto. En Éxodo 19, 16 se nos habla acerca del monte de Sinaí, el tiempo donde Moisés estaba en una comunión con Dios, que lo estaba llevando a todo el pueblo de Dios a una nueva etapa. Se estaba por establecer un nuevo pacto, estaban por salir de la esclavitud y pasar a un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y dice el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y escuche, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estos movimientos, estos temblores, este sacudir del Señor tiene que ver con desplazar una temporada vieja e inaugurar una nueva temporada. Porque muchas veces quizás hay un fundamento que ha sido puesto que no sea un fundamento terrenal, que no sea un fundamento trivial, pero que sea requerido para una etapa, para un tiempo. Así que el pueblo había salido de la esclavitud y ya en el monte de Sinaí Dios decide darle al pueblo su carácter, mostrarle al pueblo quién era Él. La ley de Dios
la ley de Dios en sí, lo que algunos llaman los mandamientos, que en realidad escuchábamos la otra vez en Venezuela al apóstol Juan Balistreri hablar acerca de que no son mandamientos, sino son 10 palabras, un decálogo de palabras, que son más promesas que mandamientos, porque lo que Dios está diciendo es no hagan esto, sino lo que en realidad quiere decir cada palabra es, si ustedes me conocen a mí, no van a ser capaces de hacer tal cosa. Esa es la expresión, es como una promesa. A quienes conocen a Dios pueden ser capaces de resistir. Pero como la ley en sí no era posible ser cumplida por nadie, entonces no era que Dios le estaba dando algo para que cumplan, le estaba dando algo al pueblo para que el pueblo conozcan quién era Dios. Para que ellos conozcan quién era Dios. Entonces la ley de Dios era el mismo carácter de Dios entregado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me pueden decir un buen amén? Ahí está. Así que después, claro, cuando se inaugura por medio de la cruz el tiempo de la gracia, muchos recurrieron al concepto fácil de que, bueno, ahora estamos en la gracia, ya no corre la ley. Y entonces se estableció una especie de ley versus gracia. Y en ninguna manera puede ser así, porque si la ley es el carácter de Dios y en Cristo habita la plenitud de Dios, entonces en Cristo está Dios mismo. Y si la ley es el carácter de Dios, Cristo mismo es la ley. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Así que no hay tal cosa como ley versus gracia, sino que nosotros recibimos salvación por gracia, recibimos la gracia del Señor, pero también recibimos el carácter de Cristo en nosotros y la posibilidad de cumplir la ley en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Amén? Así que otro terremoto ocurrió que muchos de ustedes lo tienen seguramente registrado. Todos se sacudían, las rocas se partían, las tumbas se abrían, muertos resucitaban, y fue cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Estaba anulando un viejo pacto para inaugurar el pacto eterno. Ahí en la cruz hubo un temblor, hubo muchas cosas que sucedieron con evidencias naturales de lo que estaba pasando espiritualmente. Así que era necesario que la tierra se sacuda para remover esos cimientos de un pacto que ya no iba a tener vigencia, sino que entraba a partir de la resurrección, a partir de la cruz, entraba a correr el nuevo pacto, lo que llamamos el nuevo pacto, que en realidad es el pacto eterno de Dios, es el plan que Dios siempre tuvo desde el principio. Cuando nosotros hablamos de nuevo pacto es simplemente para poder diferenciar del antiguo pacto. Pero siempre decimos esto, la salvación, la cruz, el plan de redención de Dios, que por cierto, el plan de redención de Dios fue el plan más glorioso, fue la obra más gloriosa de Dios, no fue la creación, sino el plan de redención. Cuando hablamos del plan de redención, no fue un plan B, que a Dios tuvo que sacar de la galera porque de alguna manera le salió mal algo. No, era el plan desde el principio, el plan eterno. Con lo cual, en este tiempo, la resurrección es el sello y garantía de la obra de la cruz. ¿Cuántos saben que Cristo podría haber resucitado y haber removido la piedra él mismo? ¿Sí o no? Ya si vas a resucitar, la piedra es un trámite moverla, ¿verdad? Suelo aplicar el mismo criterio cuando predico acerca de Lázaro. Cuando Jesús dice, quiten la piedra. Yo digo, si vas a resucitar a un muerto, ¿qué te cuesta hacer así? Y que la piedra se mueva, ¿no? Entonces, pero sin embargo tiene una significancia, no es mi tema de esta tarde, pero es la obra que la iglesia tiene que hacer. Quitar los estorbos, quitar la piedra. Porque también después de eso, cuando Lázaro sale, perdónenme, pero yo tengo mucha imaginación. Entonces, si Lázaro estaba vendado como los vendaban en esa época, la forma de salir de Lázaro no debe haber sido muy de modelo de pasarela. Debe haber salido medio saltando como una lombriz, ¿eh? No saltan las lombrices, pero bueno, en mi imaginación sí. Así que
Jesús le dice a los que estaban ahí, quítenle las vendas. Otra vez la tarea de la iglesia. Pero no es el tema es que ese sacudimiento, ese movimiento que hubo en el momento donde Jesucristo estaba muriendo y estaba cumpliendo, fue para cambiar pacto. Después el siguiente fue cuando Jesús estaba resucitando, fue el sello de ese nuevo pacto. Y el último que quiero mencionar por ahora, aunque hay algunos más, es el día de Pentecostés, donde el Espíritu venía a la tierra ya de una manera definitiva. Y esto es importante recalcarlo porque tiene que ver con el tema que me ha sido asignado. ¿Cuál es el alimento que servimos? Y en ese cuál es el alimento que servimos nos tocará analizar qué es lo que nosotros creemos, porque una creencia tiene el poder de gobernarnos y al ser gobernados por una creencia nosotros podemos transmitir eso que nos gobierna, ¿sí o no? Si usted tiene algo que le gobierna puede transmitir eso y eso se transmite fácil, se transmite con la experiencia, con la vida, con la forma que usted tenga y con lo que hable. Así que en Pentecostés este sacudir que hubo fue para que el Espíritu habite en forma definitiva en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? En el antiguo pacto el Espíritu venía en ocasiones sobre personas para algo puntual. El Espíritu no habitaba en las personas, venía sobre alguien para algo puntual. Y el Espíritu venía para lo que Él quería hacer o para lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Entonces hasta hay expresiones en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, donde dice que el Espíritu, por ejemplo, vino sobre Sansón para matar a filisteos. Entonces tenía un propósito específico. Yendo al tema que quisiera desarrollar en esta tarde, quiero comenzar mencionando Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo habita como corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora me llama la atención, es interesante poder ver esta palabra, esta palabra aclaratoria, corporalmente. Hubiese sido suficiente decir, en Cristo habita toda la plenitud de la verdad, pero es un desafío para nosotros entender que hay una expresión puesta ahí por alguna razón. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es que nosotros necesitamos que se nos diga de una forma clara que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Amén? En usted habita la plenitud de Cristo. ¿Amén? Dígale a su hermano que tiene al lado, en ti habita la plenitud de Cristo. Dice, y vosotros que estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es decir, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con el alimento? Es que nosotros comenzamos en esta instancia de entender, de poder entender cada vez más el Evangelio, de saber qué es lo que Dios nos quiere transmitir y qué es lo que nosotros deberíamos transmitir. El alimento que servimos no es una predicación solo para pastores, porque no sé si usted se ha noticiado, pero todo el cuerpo de Cristo tiene la tarea encomendada por el Señor de predicar el Evangelio y de extender el reino. ¿Cuántos me dan un buen amén? Entonces, no es una tarea pastoral servir alimento. Quizás es una tarea que está más enfatizada en una función pastoral, porque el pastor está todo el tiempo tratando de procurar el alimento para las ovejas. Y las ovejas se alimentan, pero también las ovejas cuando se reproducen también alimentan, ¿sí o no? Entonces el alimento
que servimos, es importante comenzar a tener cuidado de cuáles son las cosas que creemos. Primero, como dije recién, una creencia tiene la capacidad de gobernarnos. Y cuando algo nos gobierna, entonces toda nuestra vida se desarrolla en ese sentido. ¿Sí o no? Y si estamos completos en Cristo, tenemos que entender la idea como tal, como se nos está explicando y como el apóstol Pablo también la enseña en Colosenses. Estamos completos en Cristo. En vez de razonar de Dios hacia abajo, nosotros solemos razonar al revés, del hombre hacia Dios. O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para llegar a Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros para alcanzar a Dios? Y tenemos tantas expresiones en ese sentido, que queremos buscar al Señor, que queremos buscar a Dios, que queremos buscar a... amado, tengo una noticia que darle, no tenemos que buscar más, Dios ya vino a nosotros por medio de Jesucristo y su Espíritu. ¿Amén? Amén. Las circunstancias o acciones no nos completan o incompletan. Las circunstancias o las acciones no nos completan o incompletan, porque en realidad quien nos completa es Cristo. Así que usted no va a ser completado por lo que haga o lo que deje de hacer, usted es completado por Cristo. Decile a tu hermano que estés al lado, sos completo en Cristo. Sos completo. Lo natural es, haz tu mejor esfuerzo por agradar a Dios. Eso es lo natural. Haz tu mejor esfuerzo por agradar a Dios. Y un día de estos, tal vez Dios, que ve que te esfuerzas lo suficiente, serás más completo que tu hermano. Eso es lo natural. Decile al hermano que tenés al lado, no soy más completo que vos. Bendito sea el Señor. Y hay una secuencia que necesitamos entender y resignificar en nuestras vidas. Hay una secuencia y un orden, hay una estructura que Dios propone y que ahí está la clave de nuestras vidas. Tantas veces hay muchas personas, muchos cristianos, hijos de Dios, que están luchando una y otra vez con las mismas cosas y no pueden salir y no pueden despegar y ven que hay cosas de las que no pueden deshacerse. Y esto es porque no entienden la idea de que ya estamos completos en Él. Entonces entender ese concepto nos hará alimentarnos de forma correcta. En Juan 19, en la historia de la cruz, Jesús hace su grito final. Jesús da su grito final en esta tierra. La última expresión de Jesús en esta tierra fue, está todo hecho, consumado es. Y esa expresión tiene una significancia eterna y tiene una significancia demasiado importante como para que la pasemos por alto. Tan solo esa frasecita que parece tan corta y tan insignificante es lo que le da sentido a nuestra vida espiritual. Consumado es, Juan 19, versículo 30. Él dijo, consumado es, fue su última expresión, sus últimas palabras en la tierra. Consumado es. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las primeras palabras de Jesús registradas por lo menos en las Escrituras? Las primeras palabras de Jesús registradas en las Escrituras. Muy bien, en los negocios de mi Padre me conviene, me es necesario estar. Las primeras palabras de Jesús, en los negocios de mi Padre tengo que estar. ¿Y cuáles son los negocios del Padre? El plan eterno de redención. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Fíjense, las primeras palabras de Jesús en esta tierra, en los negocios de mi Padre, me conviene estar. Las últimas palabras, consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? ¿Qué es lo que está cumplido? ¿Qué es lo que está hecho? Es el negocio que mi Padre me entregó. Lo que yo inicié desde el principio, lo que dije que era mi razón de vivir, estar en los negocios de mi Padre, fue consumado en la cruz.
consumado es. Padre, ya está hecho. Ya está hecho. Y entonces en este acto, ¿qué hay de la ley de Dios? Está cumplida. ¿Qué hay de la santidad de Dios? Está magnificada, porque la ley dice que si pecas mueres y alguien vino a morir por ti y entonces ya no tienes que morir, ya la santidad de Dios habita en ti, porque si pecas mueres era la condenación, pero como ya vino Cristo a morir por nosotros, ya no tenemos que morir, ya vivimos eternamente por Él y para Él. Amén. Pero fíjense, Juan 19, consumado es. Está hecho, está terminada la obra. Así empieza la vida en Cristo. No empieza de otra manera, empieza con esas palabras. Está consumado, está terminado. Ahí comenzó nuestra vida en el Señor. En una obra terminada. En una obra terminada. Ahí empezó. Pero fíjense, sigue Juan 19. Juan 20, versículo 19, Jesús se aparece a sus discípulos y le muestra las heridas, evidencias suficientes para decir lo que Él les va a decir. La paz sea con ustedes. La secuencia entonces hasta ahora es, consumado es. El siguiente capítulo, Jesús se aparece a sus discípulos, le muestra las evidencias de la cruz y les dice, la paz sea con ustedes. Claro, las evidencias de lo que había ocurrido en la cruz era lo que había logrado la paz. ¿Se entiende? O como diría el apóstol, ¿tiene sentido? Esta paz que Jesús estaba manifestando a sus discípulos no hubiese sido posible si no hubiese pasado la cruz. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos, tenemos paz para con Dios. Hay una paz que tenemos con Dios que fue lograda en la cruz, que no fue lograda porque nosotros nos portamos bien, decidimos ser chicos buenos, sino porque Jesús murió en la cruz. Entonces, para poder tener esa paz, el primer paso es consumado es. Sigue, capítulo 20, la paz llegó a ustedes y Él es nuestra paz. Así que Cristo resucitado se presenta después de la cruz manifestándose como paz. ¿Ven el orden? Primero la cruz, consumado es, después la paz. No es diferente el orden. No es primero vamos a tratar de estar en paz para poder ver la realidad de la cruz. No, y hay hermanos todavía que dicen, ¿sabe, pastor, por qué no estoy congregando? Porque no estoy bien espiritualmente. Maestro, es al revés. Juan capítulo 19, consumado es. Capítulo 20, la paz es con ustedes. Capítulo 21, Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea y estaban sus discípulos ahí. Y Él les prepara un desayuno y luego de desayunar les dice, ¿me amas? Hay un orden. Hay un orden. El orden es el orden del Espíritu, es el orden de Dios. Hay un orden, es decir, consumado es, está todo hecho, están en paz con Dios, yo soy la paz está con ustedes. Y después Jesús se presenta ante los suyos y dice, porque les mostré, porque morí en la cruz por ustedes, porque me sacrifiqué, porque tomé el lugar de ustedes para darles una vida nueva, porque cumplí la obra que mi Padre me mandó a hacer en esa cruz. Entonces tengo las evidencias en mis manos y entonces ustedes están en paz ahora con Dios. Y porque eso pasó, yo quiero preguntarles a ustedes, dice Jesús, ¿hay algo en mí que hagas que me ames? ¿Hay algo que veas de todo lo que pasó que hagas que me ames? Jesús parece estar preguntando eso. ¿Me amas? Pero esa pregunta viene después de haber pasado todo lo anterior. Y termina el capítulo 21 de Juan diciendo, sígueme. El Señor le dice a Pedro, sígueme. Mire, lo voy a ejemplificar así. Consumado es. Ahí arranca nuestra vida, ahí arranca todo.
Muy bien, siguiente. Ahora están en paz con Dios. Yo soy la paz de ustedes. Ese es el orden que hemos visto. Siguiente paso. ¿Me aman? ¿Me aman? ¿Pueden amarme? Y siguiente paso, ahora, sabiendo que me aman, síganme. Pero escuche lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Tienes que seguir al Señor. Tienes que seguir al Señor, como puedas, seguir al Señor. Eso es lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Comienza a seguir a Cristo. Comienza a seguir a Cristo. Haz lo que puedas para amarlo. Haz todo lo que puedas, todo el esfuerzo que puedas para amarlo. Y entonces vas a encontrar la paz con Él. Y una vez que encuentres la paz con Él, verás una obra terminada. ¿Se dan cuenta que es totalmente diferente? Que el sentido de la vida en Cristo es totalmente diferente como muchas veces lo hemos aprendido. Ahora bien, tenemos tantas verdades y cosas que nos enseñan en el Antiguo Testamento que deberíamos recuperar. Porque tenemos que salir de la mente que el Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. No. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en imágenes. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, pastores? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en imágenes. O sea que podemos decir que en el Nuevo Testamento está lo que se había visto en imágenes en el Antiguo Testamento, ya está cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. Versículo 38. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 38, cuenta una historia de Eliseo en Gilgal. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Gilgal solía ser el lugar de bendición. Gilgal, o sea, es interesante ver dónde está Eliseo en este momento y qué es lo que está pasando. Gilgal siempre fue un lugar de bendición, de provisión. Fue la primera parada de Josué antes, cuando cruzaron el Jordán. Gilgal fue el lugar de las 12 piedras del altar de adoración de Josué. Gilgal fue el lugar donde circuncidaron a todos los que no habían sido circuncidados después de la salida de Egipto en el desierto. Gilgal tenía una significancia. Gilgal significa alejarse de la vergüenza o del oprobio. Alejarse de la vergüenza o del oprobio. Así que Gilgal tenía un significado. Y ahí está Eliseo en Gilgal, donde había una gran hambre en la tierra, dice. Estaba Eliseo en Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un guiso para todos los hijos de los profetas. Ahí dice potaje, pero nosotros potaje no lo entendemos. Potaje me da un poco pata de araña, patita de rana, oreja de chancho y una bruja alrededor. Pero bueno. Un majadito, claro. Me acuerdo que lo probé. ¿Cómo se entiende que en una tierra donde el hambre estaba generalizado, Eliseo dice, pongan una olla, vamos a comer todos. Vamos a hacer un guiso y vamos a comer todos. Así que seguía Gilgal siendo una tierra de provisión, aunque en toda la tierra había hambre. Dice, pon una olla grande y haz un guiso para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Siempre hay un comedido que quiere hacer algo de más. La orden era sencilla, pongan una olla, vamos a hacer un guiso.
Y salió uno al campo a recoger hierba y halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó y las puso en el guiso, pues no sabía lo que era. ¿Verdad? Doblemente negligente. Primero, se fue a hacer algo que no tenía que hacer, no sabía lo que había traído y lo metió en la olla. ¿Qué pasa? Estas calabazas tenían una apariencia de algo sabroso, de algo rico. ¿Se acuerdan cuando Jesús va caminando con los discípulos y de repente le pica el bagre, como decimos en Argentina? Tenía un poquito de hambre y entonces va a la higuera, mete la mano para sacar higos y resulta que no había higos. ¿Cuál fue el problema de Jesús con la higuera? Porque aclara la Biblia, no era tiempo de higos. Así que no es que Jesús estaba un poco rayado en ese momento. No. Es que el problema es que la higuera tenía apariencia de tener higos. Tenía apariencia de tener fruto. El problema de Jesús con la higuera no fue que no tenía higos, es que tenía apariencia de tener higos. Por eso él fue a buscar higos y no los encontró. Entonces, una vez más, acá la apariencia de estas calabazas engañó a este muchacho, que no sé si lo hizo por negligente, por inocente o por bromista, pero la cuestión es que picó las calabazas y las metió en la olla. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Varón de Dios, hay muerte en esta olla y no lo pudieron comer. Se supone que la olla es donde uno busca alimento y que el alimento es símbolo de la vida. Es decir, en la olla uno espera encontrar vida. El propósito inicial de Eliseo de enviar y mandar a hacer un guiso, mandar a hacer una comida en esta olla, era que la vida siga siendo sostenida. Es dar alimento para que la vida siga siendo sostenida. Entonces es encontrar en la olla el sustento para la vida. Entonces uno espera que en la olla haya vida. Sin embargo, cuando estos muchachos comienzan a comer, encuentran muerte en la olla. Amados, las personas están buscando que los hijos de Dios transmitan vida. Pero sucede que cuando nosotros a veces agregamos algo a lo que Dios está estableciendo, lo que producimos en vez de vida es muerte. Sonríe, que Jesús te ama. Estaba ya el guiso cocinándose, estaba hirviendo, estaba listo para poder ser servido, pero a alguien le pareció que no era suficiente lo que se estaba haciendo. A alguien le pareció que no era suficiente lo que Dios había dicho que se haga. No era suficiente. Tal vez yo puedo mejorar esto. Tal vez veo el guiso de la olla y no tiene la apariencia que yo quisiera que tenga. Quizás no tiene la consistencia que yo quisiera que tenga. Quizás no me gusta mucho esta forma, pero era lo que Dios había establecido. Y entonces ese alguien que no le gustaba decidió que algo que él podía poner en la olla iba a mejorar el asunto. Pero estamos tratando con un alimento que es vida. El alimento que comemos, el alimento que servimos, es un alimento para vida. Entonces debemos tener cuidado es qué agregamos a lo que Dios va estableciendo. Firmeza y estabilidad tiene que ver también, y lo dijo el apóstol, y lo dijo el pastor Jonathan, tiene que ver también con la comunión. Y Dios establece en comunión protocolos, estándares que necesitamos entender y seguir. Este pasaje que dice, no agregarás ni una tilde, ni sacarás, ni quitarás de las Escrituras, no tiene que ver con lo textual, tiene que ver con la sustancia del alimento.
tiene que ver con no cambiar la esencia. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, dijo, y ojo porque hay otros que están predicando en otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero han cambiado la sustancia. Le han agregado al guiso una calabaza que ni saben lo que es, la metieron en el guiso porque ni siquiera alcanzan a entender, las vieron lindas y dijeron, le parecieron que es una frase linda para agregar a una prédica, les pareció que es un escrito lindo para meterlo en un devocional, algo que se me ocurrió y está bueno para darlo en el discipulado. Resulta que les pareció bueno, algo que le pareció atractivo, pero eso terminó convirtiendo lo que era vida en un principio en muerte. ¿Por qué a veces tenemos en Latinoamérica estadísticas que nos comprometen como iglesia? Guatemala es uno de los países con mayor porcentaje de cristianos evangélicos en Latinoamérica. Y es uno de los países con mayor corrupción, sicarios, narcotráfico, pandillas. Algo no está bien. Algo no está bien. Hay pastores, yo tengo un par de pastores conocidos allá, que son, no los voy a nombrar porque son conocidos, que andan con dos personas de seguridad armados. Algo no está bien. ¿Cómo puede ser que un país que tiene el mayor porcentaje de cristianos evangélicos de Latinoamérica tenga este inconveniente y los pastores tengan que andar con custodia? Es que el alimento ha sido cambiado. Es que el alimento ha sido alterado. Y donde se tiene que producir vida, se produce muerte. En una olla donde se espera encontrar vida, se encuentra la muerte. ¿Cuál es la solución natural a un asunto de este? Escuche bien esto, por favor. Estoy en los últimos minutos y prometo entregar horario. ¿Cuál es la solución que a veces proponemos? Y esto ha pasado mucho con algunos que entendieron nuevo pacto de una manera fundamentalista que no es la manera de Dios. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros ante un caso de esto? La olla ya está contaminada, tiene muerte, está envenenada, tiremos todo lo que hay en la olla. Desechemos todo lo que Dios dijo que hagamos desde el principio. Eso es lo que a mí... Ese a veces es el pensamiento natural dentro del Evangelio. No, vivimos aquello, esto, ahora cambiamos y hablamos de esta manera, lo que decía el pastor Edson esta mañana. Que Dios te bendiga, no, pero Dios ya me bendijo en las regiones celestes, qué sé yo. Está bien, decile que Dios te bendiga al hermano. O como él dijo, que Dios te gobierne. Y entonces comenzamos a desechar cosas que ya no nos suelen decir. Y bueno, acá esto, lo que pasa es que esto ya no va, hay que desechar todo. Eso es lo que se nos hubiese ocurrido, eso es lo que el mundo natural nos propone, desechar todo lo que ha sido malogrado. Pero escuchen esto, versículo 41. Hablando Eliseo, dice, él entonces dijo, traigan harina. Y él la esparció en la olla y dijo, den de comer a la gente. Y no hubo más muerte en la olla. Escuche,
traigan harina y pónganla en la olla. Y lo que era muerte pasará a ser vida nuevamente. ¿Qué es la harina? La harina es la sustancia del pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Había muerte en la olla. Eliseo proféticamente dijo, aquí no vamos a desechar nada, vamos a poner Cristo y Cristo va a transformar lo que era muerte en vida. Bendito sea el Señor. Apláudale fuerte a Él, porque por medio de su gracia podemos comprenderlo. Si quiere, por favor, ponerse de pie. Sé que hemos empezado un poquito más tarde, pero quiero que mis compañeros puedan tener el tiempo, ellos que predican mejor que yo, que puedan tener el tiempo para desarrollar. No es... Allá en Argentina hay un muchacho que se congrega con nosotros y tiene una especie de confusión en muchas cosas en cuanto al Evangelio. Es nuevito, así que le estamos teniendo paciencia. Entonces, a veces nosotros, para referirnos, hablando rápido, decimos el Xinjiang. ¿Sabe lo que es el Xinjiang? ¿Quién sabe lo que es el Xinjiang? ¿Sí? Javier, explícalo fuerte. O sea, una parte blanca, una parte negra, pero están mezclados. O sea, ni todo está muy mal, ni todo está muy bien. Entonces hay una parte blanca que tiene un punto negro, y hay una parte negra que tiene un punto blanco. Entonces es lo mismo, el Xinjiang. Entonces le decimos el Xinjiang porque él le da lo mismo que no sé, cualquier cosa. Que si el Espíritu vino, y que si el Espíritu vino para matar con una quijada de burro, entonces mezcla las cosas. Necesitamos ser intencionales en el alimento que comemos y en el alimento que servimos. No te preocupes por agregar cosas. La cuestión no es a ver qué puedo enseñar que traiga como una revelación. No te preocupes tampoco por venir a buscar una revelación o algo que te vuele la cabeza y que nunca se haya dicho. Quiero darte una noticia que quizás te decepcione un poquito. La revelación de Dios nunca es de algo nuevo. Dios no trae nada nuevo. Todo es eterno y ya ha sido dado. La revelación de Dios es de que Dios traerá a tu vida, es de palabras que han ingresado ya en tu sistema de pensamiento, en tu sistema de conocimiento, y Dios va a revelar esas palabras. Por eso es necesario leer las Escrituras, por eso es necesario estudiar el conocimiento, para que Dios revele todo aquello que algún día leíste e ingresó en tu sistema de pensamiento. Nadie puede venir a decir, tengo algo nuevo de Dios para decirte. Si alguien dice eso, no está hablando de parte de Dios. Cuando alguien dice, tengo algo de parte de Dios que es nuevo para decirte, y sale con una frase hermosa, no crean eso, porque Dios no tiene nada nuevo para decir. Dios ya ha dicho todo y está en las Escrituras. El asunto es que se nos tiene que revelar cada palabra y el sentido y la sustancia que cada palabra porta. No agreguemos calabazas, condimentos, por más lindo y rico que nos parezca, no agreguemos algo que Dios ya diseñó. No hace falta que le pongamos, pero yo tengo mi impronta. No, a Dios no le importa tu impronta. Porque Dios no dijo, bueno, yo voy a escribir las Escrituras, pero que cada quien le ponga su impronta, su onda. A Dios no le importa tu onda, Él tiene su propia onda. Y es ahí donde nosotros debemos seguir. Estaba la olla preparada, no hacía falta agregarle nada. En esa olla había vida. Los hijos de los profetas iban a estar siendo sustentados por ese alimento, por esa vida. ¿Cuánto se puede arruinar por un comedido, por alguien que quiere hacer algo distinto? No cometamos el error de querer hacer algo distinto a lo que Dios está haciendo. Pastor,
Si tenés que predicar 20 veces lo mismo, Pastor Edwin, si tenés que predicar 20 veces lo mismo, Pastor Javier, si tienen que predicar 20 veces lo mismo, hagámoslo si el Señor lo dice. Pastor José, si tienen que predicar 20 veces lo mismo, si el Señor lo está mandando, hagámoslo. No hace falta que digamos, ay no, pero esto ya lo prediqué y qué van a pensar los hermanos que yo no estudio la Biblia. La palabra de Dios es eterna y es vigente y tiene vigencia. Y verás que estás predicando quizás lo mismo, pero verás que en ese momento el efecto en alguien fue diferente y el Espíritu produjo un efecto de revelación y de ampliación y de magnificar lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios viene diciendo. Pedro se quejaba de Pablo, Pablo predica siempre lo mismo, y Pablo le mandó a decir en una carta, para que él la lea, dijo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Pedro, si te gusta bien, si no te gusta, igual. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Es un desafío para nosotros examinar el alimento que vamos a comer y mucho más el alimento que vamos a servir. Padre, en esta hora, bendito sea Señor. Señor, te pedimos perdón como iglesia, como tus hijos, por tantas veces intentar mejorar algo que tú estás haciendo. Señor, danos en la oración el poder identificar, Señor, cuáles son tus palabras, qué es lo que estás hablando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás cantando, Señor. Porque cuando cantamos queremos cantar tu canción. Porque cuando hablamos queremos hablar lo que vos hablás. Porque cuando vemos a las personas queremos ver lo que tú ves. Señor, líbranos de preparar nuestra propia comida. Líbranos de los agregados. Líbranos, Señor, de intentar mejorar las cosas. Señor, ayúdanos a ser conscientes de nuestra incapacidad para transmitir vida si no es por Jesucristo. Señor, queremos dar vida. Hay una tierra que está clamando por la manifestación de esa vida. Hay una creación que está clamando por la manifestación de esa vida. Señor, hay personas que todavía no lo saben, pero tienen hambre de ti, tienen hambre del alimento perfecto, tienen hambre del pan de vida, pero hay una iglesia que todavía no se los puede dar porque está preparando otro alimento. Señor, líbranos de esto. Señor, danos el poder servir el sustento eterno que es tu misma vida. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén.